Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. En esta ocasión vamos a viajar virtualmente al viejo continente. Pero gracias a la tecnología vamos a viajar virtualmente con un representante de ese viejo continente, en particular un representante del secretario general en Estados Unidos del Partido Popular Español, Juan José Núñez. Con él vamos a viajar a España. Él nos va a poner al tanto de lo que acontece en la madre patria, el cambio de gobierno, cuáles son las perspectivas de ese gobierno en lo que a política interna española respecta y por supuesto también en sus relaciones con Estados Unidos y América Latina. Juan José, gracias por estar acá. Un placer, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Juan José, imagino que el Partido Popular, después de haber estado 8 años fuera del poder, debe estar muy satisfecho con el triunfo de Mariano Rajoy. Pues la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos, somos alternativa de gobierno, éramos alternativa de gobierno desde el principio. Siempre lo hemos sido. Gobernamos en España desde el año 1996 hasta el año 2004, en época en que el presidente de España era José María Aznar, y bueno, pues luego nos quedamos en la oposición hasta que Zapatero adelantó las elecciones y las puso para el 20 de noviembre del año pasado, de 2011, y bueno, el resultado de las elecciones pues es conocido por todos, es mayoría absoluta del Partido Popular, con lo cual tenemos un mandato de los electores españoles y de los ciudadanos españoles para que gobernemos sin necesidad de tener pactos con ninguna otra fuerza política, porque tenemos mayoría absoluta, pero Mariano Rajoy en su discurso de investidura dijo que a pesar de no necesitarlo políticamente, porque tenemos esa mayoría que nos permite gobernar, iba a hablar con todas las fuerzas políticas democráticas. Ese es un punto básico, porque crear una especie de gobierno nacional para responder los problemas que tiene la nación y España, como la mayor parte de los países del mundo, en este momento están enfrentando serios problemas económicos internos e internacionales, pues es importante constituir un gobierno de ese tipo. Pero yo quiero viajar en el pasado. Yo quiero recordar a José María Aznar, quien fuera jefe del gobierno español por 8 años, que en un momento de alta popularidad tuvo el coraje y la entereza de decir no me vuelvo a postular. Totalmente lo que hizo Felipe González, que fue en busca logró 3 mandatos consecutivos, si no me equivoco, y quizás hubiera aspirado a un 4º si las cosas no hubieran cambiado como cambiaron. Esa grandeza de Aznar está presente en toda la dirigencia del Partido Popular, o sea, decir, gobernar no es para uno solo, gobernar es para las nuevas generaciones, gobernar es para cualquier persona que también pues, está comprometido con el país. Sí, totalmente. Lo importante es que dentro del Partido Popular, aunque haya líderes, y ahora nuestro líder es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pero lo importante es servir a los españoles. No es quedarnos en el gobierno por un afán personalista y por un afán de poder, como se vio que era Zapatero o de partido, sino lo importante es servir a los españoles. Y sobre todo, y lo más claro, es en una situación tan complicada en la que estamos viviendo en estos momentos, como la crisis económica, con niveles de desempleo muy altos, los jóvenes no tienen trabajo, una situación internacional también complicada, etcétera, etcétera. Te quería preguntar sobre eso. ¿En qué medida la situación internacional influyó en la ineficiencia, digamos así, en la ineptitud del señor Zapatero para dirigir los destinos de España? ¿Tiene Zapatero una propia responsabilidad en los problemas económicos españoles o también son estos consecuencias de la crisis internacional? Zapatero tiene una grandísima responsabilidad por la crisis y la situación económica en la que nos encontramos ahora. Está claro que vivimos en un mundo globalizado y la crisis era internacional. Entonces empezó en Estados Unidos y pasó por Europa, y hay algunos otros países europeos, como por ejemplo Francia y Alemania, que, digamos, la crisis no ha sido tan grave y están saliendo ya en algunos momentos y se está notando que ya la actividad económica está empezando a funcionar, a diferencia de lo que pasa en España. Entonces, primero... ¿Pero en qué medida, en qué aspecto tú consideras la responsabilidad de Zapatero en la crisis española? La responsabilidad, primero, en mentir a los españoles.
en no tomar acciones correctivas cuando se supone que estábamos viendo de lejos que venía la crisis y no hacía nada. Recordemos que cuando otros países ya estaban hablando, como Francia y Alemania, estaban hablando ya de que viene la crisis, que nos vamos a encontrar un entorno complicado, empezaron a tomar medidas correctivas, medidas de reducción, de ajuste de los déficits, de reducción de los gastos, y Zapatero durante muchos meses venía la crisis por aquí y él miraba para allá, no era capaz de nombrar la palabra crisis en público hasta que no se la encontró enfrente. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que para empezar a poner las medidas correctoras que necesitaba la situación en ese momento, tenía que hacer reformas y tenía que tomar medidas que eran altamente impopulares. Y eso le restaba votos. Pero de todos modos perdió, no tomó las medidas impopulares, la economía de España se ve muy quebrantada, y él perdió las elecciones. Sí, por supuesto. O mejor dicho, tuvo que adelantarlas y presentar otro candidato. Tuvo que adelantarlas, presentar otro candidato. Ese candidato las perdió, dijo que el candidato es Pérez Rubalcaba, que dijo que era un cambio, pero Rubalcaba ha estado en el gobierno de Zapatero y ha sido el hombre fuerte durante muchos años. Entonces era lo mismo. Otra vez más, el Partido Socialista intentaba engañar a los españoles y vendiendo gato por liebre cuando no era así. Y ganamos nosotros las elecciones porque sabían los españoles que en época de nuestro gobierno, en el año 96 y 2004, fue el mayor crecimiento económico que tuvo el país. Esa es mi pregunta. Sabemos y somos capaces, lo hicimos en su momento y lo somos capaces de hacer en este momento. ¿Hasta qué punto fue la situación internacional la que favoreció que el gobierno del presidente Aznar obtuviera tantos progresos económicos? Porque realmente hay que mirar que independientemente a los errores que haya podido cometer Zapatero, había una crisis internacional muy severa que afectó a todas las naciones, particularmente Estados Unidos. Sí, evidentemente, y eso es indiscutible, pero si tú ves que hay un entorno internacional de crisis, si lo estás viendo y no tomas las medidas adecuadas en el momento que estás viendo que viene el huracán, si viene un huracán, tú lo sabes 3 o 4 días antes. Hay que avisar a la gente. Lo que no puede ser es que empieces a decir que viene el huracán cuando faltan 5 horas para que llegue el huracán. Entonces, si desde hace 5 días estás viendo que viene un huracán, empieza a prepararte ya. Eso es lo que hicieron otros países de Europa y eso es lo que no hizo España, porque Zapatero sabía que eso le podía costar votos. Y ante todo, lo que no quería es que le costara ningún voto y tomar medidas impopulares. Y cuando eres gobernante de un país tienes que tomar decisiones fáciles, difíciles y duras, pensando en el bienestar y en el interés del país a corto, a medio y a largo plazo. En este caso la situación es que el Partido Popular en estos 2 meses y medio de gobierno que llevamos ha tomado más medidas y ha hecho más reformas que Zapatero en los últimos 7 años y eso se nota. Y estamos tomado medidas drásticas, medidas que limitan la situación económica de los españoles todavía más. Claro, efectivamente, porque es lo que hay que hacer. Hay que impopulares, medidas en algún caso impopulares, como una reforma laboral, pero también otras medidas importantes como es una reforma del sistema financiero, etcétera, etcétera. Ha hecho el gobierno del Mariano Rajoy y del Partido Popular está haciendo lo que tenía que haber hecho Zapatero hace años, pero que no lo hizo. Entonces, lo tiene que hacer rápido y de una forma más fuerte porque nos queda mucho menos tiempo y las medidas anticrisis que ha tomado el gobierno del Partido Popular tomarán efecto para los 2 próximos años y se supone que a partir de este año 2012 va a ser muy complicado, pero el año 2013 empezaremos a ver un poco todo lo que está pasando y salir un poco de la crisis, la economía mejorará, pero de todas formas esas medidas, yo creo que los españoles no somos tontos y sabemos perfectamente cuando un gobernante hace las cosas bien y hace lo que tiene que hacer y hay un entorno internacional que te complica y cuando no. Y después de tomar estas medidas impopulares, evidentemente, pero de apretarnos el cinturón para todos los españoles por parte del gobierno del Partido Popular, las encuestas todavía siguen dando en intención de voto los mismos niveles a Mariano Rajoy. Entonces, los españoles saben y le han dado un mandato claro al gobierno del Partido Popular que haga algo. ¿En qué medida el gobierno de España se tiene que reinventar? Porque al pueblo le llegan las medidas de restricciones económicas, estamos conscientes de eso. Pero los gobiernos también tienen que limitarse, como estamos viendo aquí en Estados Unidos, aquí en el condado Miami-Dade. O sea, hay que reestructurarse y evitar esas dobles funciones que en muchas ocasiones se aprecia y que España históricamente ha padecido. Esas dobles funciones o incluso en algunos casos esas triples funciones es uno de los elementos fundamentales de la reforma de Mariano Rajoy y que se está tomando y que se van a hacer en los próximos meses, es adelgazar la estructura del Estado.
el Estado, disminuir el tamaño del Estado. Porque tenemos por una parte el Estado que afecta a toda España, luego tenemos los gobiernos en las comunidades autónomas, que pueden ser aquí como por ejemplo en Estados Unidos los condados, los estados, y luego tenemos las provincias que pueden ser como casi los condados. Entonces pues hay competencias que tienen transmitidas las comunidades autónomas, como es educación y sanidad. Entonces tiene sentido el que haya 17 políticas de educación y de sanidad independientes de cada comunidad autónoma, y 17 burocracias, 17 parlamentos, 17 diputaciones. Entonces, todo esto es lo que se está estudiando y lo que el gobierno del Partido Popular está estudiando, y ya ha habido unas reuniones del ministro de Economía y Hacienda, que es el que está encargado de hacer todos estos recortes y de maximizar los recortes, hablando con las comunidades autónomas para que reduzcan el déficit. Nos encontramos con comunidades autónomas, por ejemplo, que tienen un déficit sobre el PIB muy grande, como es Castilla-La Mancha, del 7%, que estuvo gobernada durante 25 o 30 años por el Partido Socialista, por cierto, y desde marzo del año pasado está gobernada por el Partido Popular, que tienen un déficit enorme y tienen que hacer un esfuerzo enorme en reducir gastos y en bajar ese déficit. Y tienes otras comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene un déficit por debajo del mínimo que ha establecido el gobierno. Por cierto, la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde hace muchos años. Entonces, hay un mandato claro del gobierno y de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas para que reduzcan sus niveles de endeudamiento y bajen los gastos. Hay que aclarar que perdón a nuestros televidentes, pero realmente me ha atrapado un catarro un poco desagradable. Pero bueno, hacemos el esfuerzo por seguir con ellos y estar aquí contigo. Hay que destacar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es una mujer excepcional. Y no solo por el trabajo que ella hace, sino por las preocupaciones que tiene por la libertad y los derechos de los países que España en su momento conquistó y gobernó. Y me refiero muy específicamente a Cuba. Esperanza Aguirre es una amiga de la causa democrática cubana, como lo es fundamentalmente el Partido Popular Español, entre ellos nuestro común amigo Jorge Moragas. Sí, efectivamente, Esperanza Aguirre, no solamente Esperanza Aguirre, lo que pasa es que Esperanza Aguirre, pues siempre que tiene oportunidad de ponerse delante de un altavoz para hablar del tema de Cuba, lo hace de forma muy vehemente. Y aún sin que sea el tema de Cuba, ella lo trata. Ella lo trata, entonces su forma de ser. Esperanza Aguirre ha visitado varias veces Miami, yo acabo de estar con ella en Madrid hace varias semanas, hablando con ella sobre precisamente el tema de Miami y de Cuba. Pero no solamente Esperanza Aguirre, es todo el Partido Popular. Todo el Partido Popular estamos en contra de la situación de los dictadores Castro que está ocurriendo en Cuba en este momento. Lo único que queremos para los cubanos y para todo el mundo en general es lo mismo que queremos para los españoles, es que haya libertad y democracia. Eso fue lo que declaró el canciller Margallo los otros días, que él no quería para Cuba una cosa que no quisiera para España. Claro, y eso es lo que viene diciendo José María, lo que vino diciendo José María Aznar en época de su gobierno, y la posición común europea la puso el gobierno de José María Aznar desde el año 1996, y la posición del Partido Popular desde antes del año 96 y luego a partir de que estuvimos en el gobierno ha sido la misma, no hemos cambiado, ha sido la misma, es defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. En eso, Juan José, hay que destacar la diferencia, una vez más, entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Y es que el Partido Socialista Obrero Español trató de levantar la posición común europea, que dicho sea de paso, en relación a Cuba, fue traída por el presidente Aznar, y siempre intentó tener las mejores relaciones posibles con los países que integran el ALBA. ¿Cómo mira Mariano Rajoy los países que integran el ALBA y en particular el liderazgo de Hugo Chávez? Pues con cierta preocupación en la parte que afecta a España. Desde luego, el Partido Popular y Mariano Rajoy no va a hacer ninguna injerencia en política local, en política de cada uno de los países. Lo que pasa en cada uno de los países, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Cuba, pues es problema de los venezolanos, de los nicaragüenses, de los cubanos. Es problema de ellos. Pero desde luego, evidentemente, pues España está preocupada y atenta a ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la evolución. Está claro que en América Latina, ya lo dijo Mariano Rajoy en su discurso de investidura, los dos frentes fundamentales de la política internacional y exterior del Partido Popular y del nuevo gobierno son Europa, porque vivimos dentro de Europa, porque pertenecemos a la Unión Europea, y que la Unión Europea está pasando ahora por unos momentos delicados con el tema de Grecia, con la intervención de Portugal, de Irlanda, etcétera. Pero por otra parte no podemos olvidarnos nuestras raíces y nuestra
nuestra segunda casa, que es América Latina y evidentemente el aliado Estados Unidos. Y son los ejes fundamentales de la política internacional de Mariano Rajoy. La próxima cumbre de las Américas va a tener lugar en Cádiz, si no me equivoco. Cumbre iberoamericana, que fueron creadas por los españoles, por un líder socialista, por cierto, por Felipe González. ¿Tú consideras que estas cumbres vale la pena que España la siga promoviendo? Porque en cierta medida se han convertido en un lugar de encuentro de gobernantes que lo único que hacen es realizarse fotografías, porque no toman acuerdos reales que después se cumplen. Hemos visto la gran cantidad de documentos que se suscriben comprometiéndose los gobernantes a la democracia y después estos documentos pues son fácilmente violentados. Bueno, lo que es importante, y a mí me parece importante, que hay que seguir promoviendo esos encuentros. A lo mejor lo que sí habría que cambiar es la forma y digamos, la rectitud de los países en que los acuerdos que se alcancen en estas cumbres que se cumplan y que sean relativamente forzosos. Entonces yo creo que es muy bueno que todos los países de América Latina, evidentemente con España, pues se puedan juntar y se puedan reunir y se puedan no solamente hacerse fotos, porque para hacerse fotos se pueden hacer en otros foros. Y mucho menos costoso, porque eso es otra cosa. Sí, eso es Todos otra. esos foros cuestan una gran cantidad de dineros. Claro, pero lo importante son que los acuerdos que se tomen, acuerdos que respeten la libertad, que luego sean vinculantes para los países, que realmente no se quede en que firmas un documento en papel mojado y luego llegas a tu país, vas a intentar implementar y dices, no, pero no puedo por esto. No, lo importante es la forma, es que se reúnan, pero el contenido también es muy importante. Bueno, ahora hemos apreciado aquí en América Latina, en abril se produce también la denominada Cumbre de las Américas, que la primera se celebró en Miami. El presidente de Ecuador, Correa, intentó por todos los medios de que Cuba participara en esta cumbre, aparte de que existe un documento suscrito en Quebec en el año 2001, donde se refleja claramente que el país que no haya sido elegido democráticamente no puede participar en las cumbres. O sea, lo que se aprecia es lo que acabamos de conversar. Se toman acuerdos y estos acuerdos se violentan. Claro, eso es lo que debería cambiar. Yo creo que tienen que ser mucho más efectivas si vamos en ese camino y en ese sentido. Lo que no puede hacerse es que si hay un acuerdo de que para pertenecer ahí el gobierno de un país tiene que ser elegido democráticamente, pues que otros países de identidades parecidas en cuanto a ideología que intenten vulnerar esas leyes y esos acuerdos que se hicieron y esas normas. Yo creo que todos tenemos que respetar la libertad, tenemos que respetar la democracia, y el que esté en el lado de la democracia, perfecto, y el que no esté, que se quede fuera y que vuelva a entrar otra vez cuando haya democracia en su país. Juan José, en lo que respecta a las relaciones entre España y Estados Unidos, país en el cual vivimos ambos y que ambos queremos y estamos comprometidos a su mejor desarrollo y a su seguridad. El presidente Aznar respaldó al presidente Bush cuando la guerra de Irak, también respaldó cuando el proceso de Afganistán. El presidente Zapatero, cuando asumió el control, pues retiró militares, tomó decisiones, y ya previamente él había tenido críticas en contra de Estados Unidos, no solo en contra del gobierno de Estados Unidos. ¿Tú consideras que se va a aproximar aún más en esta ocasión España con Estados Unidos, o se va a mantener la posición no fría, pero tibia, que en la opinión de muchos analistas existió entre Washington y Madrid? Se va a calentar, no va a estar tibia, como tibia o fría. Al principio del gobierno de Zapatero estuvo helada, parecía el Polo Norte. Sí, señor. Pero se ha ido calentando un poquito, desde luego por parte española con muchísimas más ganas de calentar el agua que por parte americana, y así se quedaron en un estado de medio congelación, frío, caliente, que no lleva a ningún lado. Y se ha comprobado, Estados Unidos no contaba con España como un aliado importante y con un aliado fuerte en los últimos años. Ahora, con el gobierno de Mariano Rajoy, eso está cambiando, eso va a cambiar y tiene que cambiar. Ahí está, Mariano Rajoy lo ha dicho, que uno de nuestros aliados fundamentales es Estados Unidos, porque Estados Unidos está comprometido con la libertad y con la democracia, y España también está comprometida con la libertad y con la democracia. Entonces, el gobierno de Mariano Rajoy me consta que está haciendo ya acercamientos y que se está hablando con el gobierno de Estados Unidos para intentar relanzar otra vez las relaciones comunes, que tiene todo el sentido del mundo, Y que Aznar la fortaleció, que el presidente Bush la fortaleció
y que yo estoy seguro que el presidente Obama también la quiere fortalecer. Sí, sin ninguna duda. El presidente Obama está haciendo últimamente declaraciones apoyando a España, diciendo que las medidas económicas que está tomando España y las medidas que está haciendo, que lo están apoyando, que España va por el buen camino. El secretario de Estado de Comercio también, nada más ser elegido Mariano Rajoy, hubo una cumbre en Marsella, en Francia, de la reunión de los partidos populares de Europa, y el secretario de Estado de Comercio pasaba, como quieren, si dijéramos, pasaba por Europa de viaje, creo que era Alemania, pero él paró específicamente en Marsella para reunirse con Mariano Rajoy durante 1 hora, estuvieron reunidos y salió. Y no había ningún líder más, era solamente con Mariano Rajoy, porque quería escuchar de viva voz cuáles eran las medidas y cuál es el plan económico que tenía Mariano Rajoy. Esas cosas no se hacen de casualidad. Esas cosas no se hacen de casualidad. Entonces, desde Estados Unidos están las medidas que estamos tomando con el Partido Popular y el Gobierno de España, estamos contando con sus bendiciones, no solamente de Estados Unidos, sino con las bendiciones del resto de la Unión Europea. Eso te iba a preguntar también. El rey todopoderoso de la Unión Europea es Alemania. En un grado menor Francia, pero son, vamos a decir, el dúo poderoso de la Unión. ¿Cómo están los vínculos entre el señor Rajoy, Merkel y Sarkozy? Están perfectos. Hay una complicidad muy, muy grande. La complicidad que no había con Rodríguez Zapatero, Sin embargo, Sarkozy daba una impresión de tener muy buena relación con Zapatero. Bueno, porque había temas comunes que preocupaban a ambos países. El caso de ETA, por ejemplo. El caso de ETA, el caso del terrorismo. El caso del terrorismo ha afectado en España ETA, la banda terrorista y ETA. Afecta a Francia también. Ha matado en España 800 personas, pero gran parte de sus dirigentes tradicionalmente estaban refugiados en Francia. Y bueno, pues el gobierno francés ha luchado conjuntamente con el gobierno español en conseguir que se acabe ETA. Y abordando el tema ETA, ¿cómo enfrenta Mariano Rajoy el tema ETA, el gobierno popular? Pues lo enfrenta de la única manera que hay que enfrentarlo, con determinación, con investigación, con detenciones y con lucha armada y que la policía y los jueces hagan su trabajo. Recientemente, en esta semana, acabamos de ver que se ha detenido a un etarra en Francia. Entonces, importante, por cierto. Claro, pues todo sigue, la maquinaria sigue. ETA ha dicho que no va a realizar ninguna acción armada, pero lo que todos estamos esperando es un comunicado de la banda terrorista diciendo que desaparecen y que se desarman. Ahora, en cierta medida no hay que darle algún crédito también a Zapatero en el proceso final con ETA. O sea, en los 2 últimos años, la política de Zapatero hacia ETA se vio que cambió. Por lo menos esa fue la visión que tuve, al igual que otras personas. Sí, es cierto. Es cierto, al principio, en la primera legislatura del gobierno de Zapatero, hubo un acercamiento, hubo varias treguas. ETA engañó al gobierno de Zapatero pensando que iba a haber una tregua, pero lo que aprovechó ETA fue armarse todavía mucho más y reforzarse durante ese año que duró la tregua. Luego hubo más negociaciones, los presos, etcétera, y en los últimos años del gobierno, los 2-3 últimos años del gobierno de Zapatero, hay que decir las cosas, hubo una lucha fuerte. De ser justo. Sí, una lucha fuerte y decidida para acabar con ETA, igual que hizo el Partido Popular e igual que no hizo el Partido Socialista en su primera legislatura desde el 2004 al 2008. Entonces, evidentemente, pues el gobierno de Zapatero ha estado en los últimos años firme en la lucha contra ETA. Juan José, la inmigración en España, ¿tú crees que se pueda resolver? Hay una inmigración muy grande de América Latina que no ha podido legalizarse, pero también hay una gran inmigración del mundo árabe. Sí, es un tema que tenemos pendiente, pero también en esta época de crisis hay mucha gente latinoamericana o árabe o de Europa del Este que vino a España para tratar de vivir mejor y han regresado porque la crisis española es muy profunda y es complicada. Entonces, pues es un tema que hay que abordar, hay que hacer leyes que organicen todo ese tema, pero lo cierto es que hay latinoamericanos que fueron a España hace 6-7 años buscando una vida mejor, durante años han vivido una vida mejor de la que tenían en sus países y ahora están volviendo, pero gran parte del desarrollo... Pero el tema de inmigración, tanto en España como en cualquier país receptor, Estados Unidos, es un tema que se tiene que resolver más allá de la situación económica. Si se legalizan o no se legalizan a las personas que no tienen los documentos pertinentes.
Sí, evidentemente, hay que resolverlo. O sea, hay un tema de legalidad o ilegalidad de entrar. ¿Y eso está en la perspectiva, en tu conocimiento? Eso está en la perspectiva del Partido Popular. Lo que quiere el Partido Popular es que entre mano de obra y entre gente de fuera de España, pero de una forma controlada, y que puedan conseguir un trabajo y que puedan vivir mejor. Al final, España durante los años 60, 70 fue un país en el que mandaba gente. La situación en España estaba muy complicada y se fueron muchísimos españoles a tanto a América Latina como a Europa. Particularmente Alemania. Claro, Alemania, Francia, Argentina, México. Entonces, una vez que esa época pasó y que la crisis... España se volvió el país receptor. España se volvió el país receptor. Se nos agota el tiempo, lamentablemente. Es media hora, quisiera que fuera más tiempo, pero no es posible. Quiero, antes que terminemos el programa, ¿cuál es la proyección, en tu conocimiento, del Partido Popular, del cual tú eres dirigente aquí en Estados Unidos, y del gobierno de España, que en este momento está gobernado por el Partido Popular, ante lo que está aconteciendo en el mundo árabe? Tenemos una situación muy dolorosa, muy lamentable en Siria. En Libia se está apreciando una facturación de Irán. Poco tenemos que decir que no nos haga perder el sueño. Muy breve. La posición de España es la posición de los que creemos en la democracia y de la posición de la Unión Europea. El embajador del ministro de Asuntos Exteriores español hace pocos días ha comunicado que la embajada española en Siria se cierra. Sí. Yo creo que eso da medida de cuál es la posición española ante los abusos y los ataques y las masacres que está habiendo en Siria. Y desde luego el tema de Irán preocupa mucho, pero vamos de la mano de nuestra posición propia, de lo que va en contra, lo que va a favor de nuestros intereses, pero estamos dentro de la Unión Europea. En el caso de Libia, donde se está viendo una facturación muy grande dentro del gobierno y que Zapatero no fue de los más entusiastas en luchar contra el gobierno de Muammar Gaddafi. Sí, el caso de Libia todos sabemos qué es lo que hay. Fue, digamos, una posición de muchos países para sacar a Gaddafi también porque estaba masacrando a sus ciudadanos. ¿España está comprometida en todo eso? España está comprometida en todo eso, en defender la libertad y la democracia en cualquier rincón del mundo. Juan José, muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá. Un placer. Y gracias a ustedes por su tiempo, y les pido una vez más excusa, pero ustedes saben que con la gripe no se puede. Así que tengan todos muy buenas tardes. Y les esperamos la próxima semana acá en su programación en español del Canal 17. Hasta pronto. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas